Para empezar, Berea era una ciudad en Grecia que Pablo visitó y que estaba cerca de Tesalónica. Los bereanos son los que vivían en Berea. ¿Por qué los cristianos se llaman a sí mismos entonces bereanos? En Hechos 17:11 vemos por qué. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando un cristiano se llama a sí mismo bereano, es porque quiere ser conocido como alguien que escudriña las escrituras cada día y por ser alguien más noble que los demás. Es por eso que los eruditos de todos colores y sabores se han hecho llamar a sí mismos bereanos por siglos. Muchos ministerios e iglesias que no creen en la gracia se autoproclaman bereanos por la misma razón. Pero, como personas que dividimos correctamente la palabra de verdad, ¿deberíamos ser llamados bereanos? Tal vez haya un mejor patrón a seguir. ¿No sería irónico y tan de Dios si el mejor patrón fuera el de Tesalónica? Los bereanos nobles eran judíos incrédulos cuando Pablo llegó. Leemos en Hechos 17:10, un versículo antes: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos judíos fueron más nobles en su recepción de Pablo y su mensaje. Nota el innoble comportamiento de los judíos incrédulos en Tesalónica hacia Pablo y a su acompañante Jasón, en Hechos 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esta conspiración para capturar, asaltar y arrestar por la fuerza a Pablo resultó en Pablo siendo enviado por sus hermanos a la mucho más segura ciudad de Berea. Es mucho más sencillo ministrar cuando los incrédulos no te quieren asesinar. Qué nobles eran estos bereanos incrédulos, ¿no? Los hombres educados y sabios de Grecia eran conocidos por dar audiencia a diferentes filosofías. Esto lo puedes leer en Hechos 17, versículos 19 al 21. Quizá esta actitud cultural griega hacia nuevas ideas influenció a los judíos en Berea, porque recibieron a Pablo con una mente abierta y escudriñaron las escrituras para estudiar lo que Pablo decía. Como resultado de oír esto nuevo que Pablo estaba predicando y al haber escudriñado las escrituras, muchos bereanos judíos y griegos creyeron. Hechos 17:12. Sin embargo, su nobleza terminó cuando fracasaron al pararse junto a Pablo en contra de la oposición. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Carentes de fortaleza en su convicción, su creencia fue fácilmente sacudida por judíos incrédulos de Tesalónica que alborotaron a las multitudes en contra de Pablo. La única otra mención de Berea es cuando Pablo dice que era la ciudad en la que vivía Sópater, uno de sus acompañantes, Hechos 20, versículo 4. Los nobles bereanos eran judíos incrédulos. Ellos eran más nobles que los judíos incrédulos en Tesalónica, pero no un mejor ejemplo que los creyentes en Tesalónica. El alboroto y la controversia en Tesalónica fue el resultado del celo de los creyentes que separaron con Pablo su ministerio y su mensaje. A diferencia de los estudiosos bereanos que oyeron y muchos creyeron, la multitud que oyó y creyó en Tesalónica también se asoció con Pablo. Hechos 17:4. Es decir, se convirtieron en seguidores de él. 1 Tesalonicenses 1:6. El mundo de Tesalónica fue puesto al revés por los creyentes de ahí. Hechos 17:6. Nada fue puesto al revés en Berea, excepto por sus bibliotecas, que estaban buscando, escudriñando y leyendo. Quizá es por eso que Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de los tesalonicenses y los elogió por su obra, trabajo y constancia fiel a su mensaje. 1 Tesalonicenses 1:3. El evangelio de Pablo no solo llegó a ellos en palabra, como lo hizo con los bereanos, sino también en poder. 1 Tesalonicenses 1:5. No fueron los bereanos, sino los tesalonicenses los que se convirtieron en el ejemplo para todos los creyentes en Macedonia. 1 Tesalonicenses 1:7. Mientras no oímos nada más de Berea después de que Pablo se fue, Pablo dice que la palabra del Señor se divulgó desde Tesalónica a toda dirección. 1 Tesalonicenses 1:8. Verdaderamente las palabras que Pablo habló, las palabras de Dios, actuaron en los creyentes de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2:13. Los judíos incrédulos en Berea fueron más nobles al haber recibido a Pablo en paz y escudriñar las escrituras mientras Pablo los evangelizaba. Ciertamente necesitamos estudiar para presentarnos aprobados delante de Dios, 2 Timoteo 2:15. Pero hay mucho más que la nobleza y el estudio. También está el celo, la obra y la fidelidad para hacer la voluntad de Dios.
Si el Evangelio de la gracia de Dios y la revelación del misterio de Cristo dada a Pablo va a ser esparcido por todos lados, las iglesias y creyentes de la gracia y la división correcta de la Escritura debemos seguir un patrón diferente al de los bereanos. Primera de Corintios 1, 26-27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo que Dios escogió fueron los tesalonicenses paganos que oyeron, creyeron y siguieron a Pablo en el ministerio de la gracia de Dios. Ellos fueron verdaderamente embajadores de la gracia de Dios. Debemos dejar de tratar de ser bereanos, quienes escudriñaron las Escrituras pero no fueron reconocidos por haber hecho algo de obra ministerial, y comenzar a ser obreros fieles que difunden la palabra de Dios, siguen al apóstol Pablo y ponen el mundo de cabeza. Nuestro ejemplo debería de ser la iglesia de los tesalonicenses, que no solo creyó la palabra de Dios, sino que dejó que ésta actuara en ellos para hacer la obra del ministerio.